60 aniversario. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A más de un siglo de que Alberto Braniff realizara el primer vuelo de avión sobre los antiguos llanos en cuyos alrededores se construyó, primero, el aeródromo de Balbuena, inaugurado en noviembre de 1915, que se transformaría en el Puerto Aéreo Central. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es hoy la principal puerta de entrada al país para los visitantes internacionales y un punto estratégico para la realización de negocios, intercambio de mercancías y conectividad con el mundo entero. Armaron el avión, se trajo un técnico de Francia para ayudarlo a armar el avión y empezó a hacer ensayos. Sin embargo, pues hubo muchos fracasos porque el avión no daba para volar a la altura de la Ciudad de México, que son 2.200 o 2.240 metros sobre el nivel del mar. Los vuelos se habían logrado en Francia por ser al nivel del mar. Muy deportista y todo lo que implicara riesgo, pues le encantaba, ¿no? Así que, pues yo creo que al principio no se dio mucha cuenta de lo que había hecho. Y ya después, pues yo creo que al paso de los años y al ver cómo iba avanzando la aviación y ver los modelos nuevos de aviones que iban saliendo, pues yo creo que ahí fue cuando realmente se dio cuenta de la hazaña que él había realizado con ese avioncito, ¿no? Me contaba que para que ya el día de que pudo por fin despegar, lo que hizo fue que le detuvieran el avión mientras él aceleró el avión a las máximas revoluciones. Y ya cuando él levantó la mano para decir que iba a volar, lo soltaron para que con el máximo impulso del avión empezó a correr 200 metros y logró despegar. Toda la gente que acudía siempre a ver todos los progresos del avión y de los intentos de vuelo, como que se empezaron a desilusionar al ver que pues no levantaba el avión y no levantaba, hasta que finalmente ya pues vio que sí lo iba a lograr. Y entonces el día 8 de enero de 1910 fue su primer vuelo. Al año siguiente de aquel vuelo histórico en que el capitán Braniff despegara de aquí en un aeroplano, el presidente Francisco I. Madero voló 11 minutos sobre Balbuena en un Deperdussin piloteado por Gio M. Diot de la Moisant International. De esta forma, Madero se convirtió en el primer jefe de Estado del mundo en viajar en un avión. Era el 30 de noviembre de 1911. Noviembre de 1915, se inaugura el Aeródromo de Balbuena, operado por militares, quienes fundaron aquí la primera escuela militar de aviación. El aeródromo estuvo cerrado varios años a las operaciones civiles, las cuales se trasladaron temporalmente a un improvisado campo en los llanos de la actual colonia Algarín, en donde operadores aéreos como Juan Guillermo Villasana, Francisco Santarini y Felipe H. García tenían una escuela de vuelo. En 1928 inicia la construcción del Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, el cual inició operaciones el 5 de noviembre de 1928, con el aterrizaje en una de sus pistas de un biplano Hanriot piloteado por Felipe H. García. El 14 de septiembre de 1934 sale de la Ciudad de México con destino a Acapulco el avión Stinson, propiedad de Aeronaves de México, inaugurándose así una ruta que aún se mantiene en operación. El 11 de abril de 1939, siendo presidente Lázaro Cárdenas, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Melquiades Angulo, y el jefe del Departamento de Aeronáutica Civil, Juan Guillermo Villasana, es inaugurado el nuevo edificio del Puerto Aéreo Central y su torre de control, en donde estaba pintado el mural de Juan O'Gorman y que sustituía al que dañó el terremoto de 1930. El 6 de julio de 1943 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declaraba internacional al Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México. Ese año
Se realiza el primer vuelo nocturno entre Mérida y la capital del país. En caso de que se comunicaba uno y la torre, había diferencia entre tanto del radio del piloto como el radio de la torre. No había una buena comunicación, entonces con las luces que nos echaban cerca de la pista para aterrizar, ya con eso veíamos si podíamos bajar o no. Verde podíamos bajar, roja definitivamente no. El miércoles 19 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán Valdés inauguró las obras de remodelación del Aeropuerto Central, en las que se invirtieron 55 millones de pesos y consistieron en la construcción de la pista 5 derecha, 23 izquierda, la 1331, 2 plataformas, varias calles de rodaje y un nuevo edificio para pasajeros. Todo esto era un llano, pero padrísimo. Por eso aprovecharon, pues, para quitar pistas y hacer ampliaciones. Es curioso cómo el aeropuerto va evolucionando también con la ciudad misma, porque el viaducto Miguel Alemán, que se inaugura en 50-52, es más o menos el año en que se inaugura, no el aeropuerto internacional, pero sí lo que se llamaba el puerto aéreo, que tenía una sola pista, puerto aéreo de la Ciudad de México creo que se llamaba, y tenía una sola pista. Según tengo entendido, es en 63, ya con bajo el ministerio de Buchanan, que era el ministro de Comunicaciones, el aeropuerto empieza a llamarse Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ya en 2006, si no me estoy equivocando, se le pone ya Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. El 19 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán inauguró el nuevo edificio terminal, actualmente Terminal 1, del entonces Aeropuerto Central, que a finales de 2006, por decreto presidencial, fue denominado oficialmente Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El presidente alemán estuvo acompañado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Agustín García López, el de Gobernación, Ernesto P. Uruchurtu, y el entonces regente del Distrito Federal, Fernando Casas Alemán. Tras la inauguración, el presidente Miguel Alemán subió a la cabina del Stratoclipper de la compañía Pan American Airways, el avión más grande que había llegado hasta entonces al aeropuerto capitalino. El 2 de diciembre de ese año cambia su nombre a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También en ese año empezó a dar servicio en el aeropuerto capitalino un grupo de maleteros que se integró después como Unión Mexicana de Trabajadores de Equipaje y Carga Express, que actualmente cuenta con más de 500 trabajadores que ofrecen su servicio en las terminales 1 y 2. Surgieron de las pequeñas empresas en aquellos tiempos, sobre todo una empresa que actualmente es Aeroméxico. De esas gentes se hicieron la Unión Mexicana de Transportadores de Equipaje, Express y Carga. El 16 de marzo de 1964, llegó a México en visita oficial el presidente de Francia, Charles de Gaulle, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el mandatario mexicano Adolfo López Mateos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era tan pequeño que uno podía salir al aire libre, acercarse a un barandal de hierro y despedirse del viajero que podía estar muy cerca, podía estar a 60 metros y despedirse con la mano en alto. Es decir, cuando digo que vengo de ese tiempo es que estoy hablando de principios de los años 60. Estaban prácticamente en la entrada, a 8 pasos, a 12 pasos, estaban ya los mostradores donde hoy se documenta y desde entonces documentaban maletas y pasaportes, etc. Había solo un solo restaurante que estaba hacia la mitad, para subir las escaleras, y desde ahí también los que tenían posibilidades podían ver a los aviones despegar y aterrizar.
En junio de 1965, el gobierno de la República creó Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, para coordinar la operación de todos los aeropuertos del país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue testigo, en 1968, de la llegada de miles de deportistas provenientes de 113 países que participaron en los 19º Juegos Olímpicos, celebrados en México entre el 12 y el 27 de octubre. Pese a estar asentado en lo que antes fue el lago de Texcoco, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México resistió sólidamente los fuertes terremotos de 1957 y 1985. Durante este último año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en el principal centro de acopio de la ayuda internacional que recibió México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México atestiguó, silencioso, el arribo de aviones cargados de víveres, medicinas, rescatistas y voluntarios de diversos países, para lo cual se habilitaron 3 grandes bodegas en el aeropuerto. Se proporcionó gente de nosotros mismos, de los trabajadores, para ir a los escombros, aparte de descargar todo lo que venían de otros países aquí, los aviones, ahí en rampa, porque prestábamos servicios a terceros en ese tiempo. Inclusive se nos obsequió una placa en reconocimiento a la labor prestada, tanto en los escombros como en la descarga de todo lo que mandaban de otros países como ayuda para el terremoto del 85. Algunas empresas que operaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como Cocinas del Aire y Hotel Marriott, prestaron sus frigoríficos para guardar el plasma que llegaba del exterior. Ese año, el aeropuerto también se convirtió en un centro emisor de mensajería. Las aerolíneas nacionales colocaron buzones en las salas de espera para recibir las cartas de la gente y llevarlas a sus destinatarios a otros estados o bien al extranjero. Entonces teníamos contacto con los pasajeros y podían ellos por medio de nosotros nos daban unas cartas para que, sus documentos, cartas para decir y dárselas a los pilotos o a gente que viajara, para que ellos pudieran, sus familiares, pudieran decir que se encontraban bien, ¿no? Por todo lo acontecido en aquellos momentos, ¿no? Que fueron tan trágicos. Además, llegaron al DF más de 1000 periodistas de diversos medios de comunicación de todo el mundo, muchos de los cuales escribían y enviaban sus notas desde la sala de prensa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto seguirá siendo una gran fuente. Es una de las partes, uno de los termómetros principales, yo creo, de cualquier gran ciudad como la Ciudad de México. Y es donde te puedes encontrar la nota de 8 columnas simplemente con fijarte quiénes tienes enfrente. El 1 de noviembre de 1971 aterrizó el primer Boeing 747. Fue la aerolínea holandesa KLM quien lo incorporó desde esa fecha en la ruta Ámsterdam-México, que aún opera. 3 años más tarde, el 20 de octubre de 1974, aterrizó en el aeropuerto capitalino el Concorde, el avión supersónico franco-británico en un viaje de exhibición. Fue recibido con mariachis y una multitud que se congregó, expectante para verlo aterrizar. Muchos aún recuerdan el rugir de sus turbinas al surcar el cielo capitalino. El 14 de enero de 1975 se pusieron en servicio las primeras salas móviles que beneficiaron a los pasajeros y mostraron un nuevo aspecto de modernidad y funcionalidad. El 26 de enero de 1979, el avión papal aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre la pista 5 derecha, 23 izquierda, transportando al Papa Juan Pablo II en el primer viaje de un pontífice a México
al descender de aquel avión de Aeroméxico, habilitado como transporte pontificio, en el hangar de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Juan Pablo II se arrodilló en la plataforma y besó el suelo mexicano. Cuando llegó el Papa, llegó el avión, se formó y él se bajó en las escaleras, bendició todo cuando él bajaba las escaleras y bajando y pisando tierra mexicana que él nombró, se agachó y besó la tierra. Y entonces el ejército todo estaba protegido todo alrededor del hangar, acordonados porque la gente se brincaba por donde quiera. El avión de X empresa se quedó atorado porque se le descompuso el tractor. El señor Papa ya venía en la aproximación final. Lo que hice fue ordenarle a una persona de plataforma para que de inmediato se dirigiera al punto y sacar el avión a como fuera, porque tenía que estar libre la pista para que aterrizara el señor. Y el rodaje del cual estaba construyendo, por ahí iba a desalojar la aeronave. De inmediato la persona se dirigió, consiguió un tractor, no sé de dónde, pero todos le dimos las gracias a esta persona, porque se metió un tractor, lo conectó y jaló el avión hasta el otro lado. Aterrizó el Papa sin ningún incidente y de inmediato, así como lo teníamos proyectado todos. De aquí partió también su santidad el 1 de febrero de 1979, rumbo a Bahamas. Juan Pablo II visitó nuestro país 5 veces, de las que en 4 ocasiones llegó a la Ciudad de México. La última vez que utilizó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como pasajero fue en su 5ª visita, del 30 de julio al 1 de agosto de 2002. Ante la creciente demanda de transporte aéreo y mejores servicios para los pasajeros, en el sexenio del presidente José López Portillo, se inició la remodelación del edificio terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, inaugurando las obras el 16 de agosto de 1979. La inversión fue casi de 140 millones de pesos, y entre ellas se puso en operación el Salón Oficial, nuevas áreas de recepción nacional e internacional, así como mejores zonas de mostradores de todas las aerolíneas. Un poco la historia y la evolución de los aeropuertos de las ciudades es la evolución de la ciudad misma. ¿Por qué? Pues porque es el lugar o uno de los lugares por los que se entra y por los que se sale. La propia modernidad de las ciudades tiene muchas veces que ver con los aeropuertos. Por eso ahora cuando llegamos al aeropuerto y vemos televisiones de plasma, vemos counters y mostradores modernísimos, pues va hablando también un poco de lo que es la ciudad. Ante la evolución ascendente que mostraba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto en número de pasajeros como de operaciones, el gobierno federal emitió un decreto el 13 de enero de 1994 que ordenaba la salida de todas las operaciones de aviación privada y taxis aéreos a partir del 31 de mayo de ese año. Como parte del programa de reestructuración de la red aeroportuaria nacional, para concesionar a la iniciativa privada 35 de las 60 terminales del país, el 1 de noviembre de 1998, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se desincorporó de la red de ASA para conformar el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SADCB, una empresa de participación estatal mayoritaria. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha procurado siempre estar a la vanguardia, por lo que ha emprendido constantes remodelaciones, principalmente en su infraestructura, para hacerlo cada vez más eficiente. De ahí que el 30 de mayo de 2003, el gobierno federal anunció su ampliación para aumentar su capacidad y atender a 32 millones de pasajeros anualmente. Además, se inició la construcción de la Terminal 2 sobre una superficie de 242.496 metros cuadrados. La Terminal 2 se puso en operación el 15 de noviembre de 2007, aunque fue inaugurada oficialmente por el presidente Felipe Calderón hasta el 26 de marzo del 2008. En nuestras 746 hectáreas había que dar solución
a una infraestructura adicional. ¿Por qué? Porque se veía limitado el aeropuerto en cuanto a su capacidad de pista y calle de rodaje y la atención hacia pasajeros. Es así como nace el proyecto de la Terminal 2 y su ejecución para ponerla en operación en el 2007. Con la Terminal 2, el aeropuerto capitalino incrementó más de 30% su capacidad de atención a usuarios y pasajeros, los cuales realizan su traslado entre ambas terminales mediante un aerotren que opera sin conductor, totalmente automatizado, sobre una vía de 3 kilómetros aproximadamente, con capacidad para transportar a 100 pasajeros por viaje. El recorrido entre una terminal y otra lo realiza en 4 minutos y medio. El 19 de junio de 2008, arribó el avión ruso Antonov AN-124-100. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido y seguirá siendo escenario de grandes acontecimientos, como la llegada de los aviones más modernos, como el nuevo Boeing 787 Dreamliner, que arribó el 7 de marzo de 2012. A propósito de llegadas a este aeropuerto, hay algunas que han dejado huella, como la de los 9 elefantes africanos procedentes desde Namibia, que llegaron el 1 de junio de este 2012, a bordo de un moderno Boeing 777F, en una operación liderada por LAN Chile y su socio mexicano Mass Air, a pedido de African Safari, que fue documentada por National Geographic. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cumple 60 años de ser la principal puerta de entrada a la capital del país para los visitantes nacionales e internacionales y un punto estratégico para la realización de negocios y conectividad con el mundo entero. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a este aniversario como el aeropuerto más importante del país y uno de los más relevantes en el contexto internacional. Durante el último año, a través de este aeropuerto, viajaron más de 26 millones de pasajeros y al cierre de este 2012, confiamos establecer cifras récord. A nivel latinoamericano, somos el primer lugar por el número de operaciones, el segundo lugar por el número de pasajeros y el tercer lugar por el volumen de carga movilizada. Actualmente opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un total de 61 líneas aéreas, 30 de pasajeros y 31 de carga. Ha sido muy interesante laborar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde octubre del 2003. Sin duda alguna que en mi trayectoria profesional, estos 8 años como director general del aeropuerto han sido intensos en mi vida. Haber podido servir a México dirigiendo el aeropuerto más importante del país y de América Latina es un privilegio y no hubiera sido posible sin el talento y el apoyo de todo mi equipo de trabajo, integrado por 1,500 compañeros que comparten conmigo esta responsabilidad y todos los logros. La suma del esfuerzo de todos y cada uno de quienes aquí laboramos hace posible que lleguemos a este 60 aniversario con muchos motivos para estar orgullosos de nuestro aeropuerto y de nuestro país. Bueno, la magia que hay aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es que es una ciudad dentro de la Ciudad de México. Aquí se vive una estructura similar a la que vivimos allá afuera, tenemos todos los beneficios, tenemos toda la problemática también que se vive fuera, aquí adentro, pero con el empeño, el entusiasmo y las ganas de todos los compañeros salimos día a día adelante en beneficio de todos los pasajeros que nos visitan. La suma del esfuerzo de todos y cada uno de quienes laboramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace posible que lleguemos a este 60 aniversario con muchos motivos para estar orgullosos de nuestro aeropuerto. Así llega el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a este 60º aniversario, como una ciudad, la Ciudad Aeropuerto.